Vamos a entrar en la reflexión de la palabra. Vamos a continuar en el libro de Esdras y este domingo estaremos reflexionando en el capítulo 5. El capítulo 5 del libro de Esdras dice de la siguiente manera: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, comunicaron a los judíos de Judá y Jerusalén los mensajes que habían recibido de parte del Señor, el Dios de Israel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, se pusieron a trabajar de nuevo en la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos para ayudarlos. Pero Tatenai, que era gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros fueron a decirles: ¿quién les ha dado órdenes de reconstruir este templo y recubrirlo de madera? ¿Cómo se llaman las personas que están reconstruyendo este edificio? Sin embargo, Dios protegía a los dirigentes judíos, así que no les impidieron continuar hasta que se enviara un informe a Darío y se recibiera la respuesta. Esta es una copia de la carta que Tatenai, gobernador de la provincia del oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros, los funcionarios del gobierno al oeste del Éufrates, enviaron al rey Darío, la cual decía: deseando a su majestad salud y bienestar, le hacemos saber que hemos visitado la región de Judá y el templo del gran Dios, el cual está siendo reconstruido con grandes piedras labradas. Ahora están recubriendo las tablas las paredes, pues trabajan a prisa y la obra avanza rápidamente. Preguntamos a los dirigentes judíos quién les había dado órdenes de reconstruir el templo y recubrirlo de madera, y cómo se llamaban las personas que los dirigen para poder anotar sus nombres y comunicarlos a su majestad. Ellos nos respondieron que adoran al Dios del cielo y de la tierra y que están reconstruyendo el templo que ya hace muchos años había sido totalmente construido por un gran rey de Israel. Dijeron también que sus antepasados irritaron al Dios del cielo y que él los había entregado en poder del rey Nabucodonosor de Babilonia, que era caldeo y que fue quien destruyó aquel templo y los desterró a Babilonia. Más tarde Ciro, en su primer año como rey de Babilonia, ordenó que el templo de Dios fuera reconstruido. También nos dijeron que el rey Ciro sacó del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, y que se los entregó a un tal Sesbazar, el cual había nombrado gobernador. Ciro ordenó a Sesbazar que recogiera aquellos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén, y que reconstruyera en el mismo sitio el templo de Dios. Fue entonces cuando Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces se está reconstruyendo, pero no ha sido terminado todavía. Ahora pues, si le parece bien a su majestad, pedimos que se busquen los archivos reales de Babilonia y se averigüe si es cierto que el rey Ciro ordenó reconstruir el templo de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión de su majestad sobre este asunto. Hace unos domingos hablamos acerca del capítulo 4, de cómo finalmente los enemigos del pueblo del Señor lograron detener la construcción del templo, y el capítulo 4 finaliza en que finalmente logran detener la reconstrucción del templo. Y pasa mucho tiempo, algunos años, en que la obra está detenida. Recordemos que estamos usando esta lectura como una analogía también para hablar acerca de la reconstrucción de nuestra vida espiritual. Y ese ha sido el tema central con el que entramos en la lectura de Esdras. La importancia ahora de reconstruir
nuestra vida espiritual, que en días pasados nos dimos cuenta cuán destruida, cuán mal estaba nuestra vida espiritual. Y ahora tenemos la misión de reconstruirla, como lo tenían el pueblo de Israel cuando regresó del cautiverio a Jerusalén. Su misión era reconstruir el templo. Pero el capítulo 4 finaliza en que finalmente detienen la construcción. Y el capítulo 5 comienza hablando acerca de lo que sucede. Y dos profetas, Ageo y Ezequiel, son los que empiezan a predicar al pueblo de que tienen que comenzar una vez más. Tienen que comenzar otra vez a reconstruir el templo. No pueden detenerse en los obstáculos, no pueden dejarse vencer por los obstáculos, y tienen que reconstruir el templo. Y es así que finalmente comienzan otra vez la reconstrucción. Es decir, vuelven otra vez a iniciar la reconstrucción. Pero tan pronto los enemigos de Israel se dan cuenta que otra vez están reconstruyendo el templo, otra vez llegan a tratar de impedir, pero esta vez sembrando dudas. La primera vez lograron impedir usando mentiras, engaños, haciendo acusaciones falsas, intimidando. Esta vez quieren sembrar dudas. Llegan y les preguntan: ¿quién les ordenó? ¿Con qué autoridad? Las preguntas giran en torno a la autoridad con la que ellos están haciendo esto. ¿Con qué autoridad? ¿Quién les ordenó? ¿Quiénes son las personas que los dirigen? Es decir, ¿cuál es la autoridad? ¿Con qué autoridad ustedes están haciendo esto? Pero el pueblo esta vez no se detiene. Es más, no solo no se detienen, sino que empiezan a trabajar más a prisa. No solo no dejan que esta vez los detengan, sino que trabajan más a prisa, le echan más ganas, le echan más empeño, redoblan esfuerzos, de manera que cuando informan y escriben una carta al rey Darío, los que pretendían detener la obra, lo que informan es, incluso trabajan a prisa. Dice: les preguntamos, pero no nos contestaron, y avanzan a prisa, la obra va muy a prisa. Es decir, no solo no se detienen, no solo no se dejan esta vez intimidar, sino que trabajan a prisa. Pero al reflexionar hasta este capítulo en el que estamos ahora, el capítulo 5, al reflexionar todo lo que hemos estado viendo, vamos a ver que constantemente han encontrado obstáculos e impedimentos. El primer obstáculo por el cual la obra se detuvo fueron ellos mismos, sus propios deseos, sus propios intereses. Se abocaron más a sus asuntos, se abocaron más a sus planes, a sus deseos, y los deseos del Señor quedaron en segundo plano. El profeta Ageo y los insta que
que vuelvan a su tarea y entonces lo hacen. El primer obstáculo eran ellos mismos, luego encuentran otra vez el obstáculo de los enemigos. Es cuando logran detener el templo. Las presiones, los ataques, los engaños, las acusaciones. Finalmente se detiene la obra. Ahora una vez más recomienzan. Este es el tercer intento. En el capítulo 5 estamos viendo el tercer intento. La primera vez lo intentaron y pudo más sus propios intereses. La segunda vez lo volvieron a intentar, pero pudo más el ataque de los enemigos, las acusaciones, el miedo. Ahora este tercer ataque entra con duda. Sembrar duda. ¿Con qué autoridad? ¿Quién les ordenó? ¿Quién dirige la obra? Al reflexionar en nuestra vida espiritual, vamos a observar que vamos a encontrar situaciones similares en nuestra tarea de reedificar nuestra vida espiritual. El primer obstáculo son nuestros propios deseos, nuestros propios planes. La primera lucha que vamos a enfrentar es contra nosotros mismos. La primera lucha que vamos a enfrentar será contra nosotros mismos, contra lo que quiero, contra lo que sueño, lo que anhelo, lo que me gusta más. Edificar mi vida espiritual, poner empeño a las disciplinas espirituales, va a tocar mis propios deseos. Apartar tiempo para la lectura, abstenerme de comer para hacer un ayuno, tomar tiempo para la oración, va a tocar a lo que a veces quiero hacer. A veces yo quiero hacer otras cosas y no quiero hacer eso. Luego encontramos los ataques externos que vienen para intimidarnos. Cuando queremos edificar nuestra vida espiritual, queremos crecer espiritualmente, emocionalmente, queremos crecer como hijos de Dios, vamos a encontrar que también las personas esto no les va a agradar. El enemigo va a usar ataques porque no le agrada. Va a tratar de impedir a toda costa que nosotros nos concentremos en edificar nuestra vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Y va a atacar, va a tratar de impedir, de detener esa obra. Va a usar ataques de personas que van a venir, nos van a desalentar. Probablemente nos digan, no vas a poder, o ¿quién te crees para ahora abandonarnos? Cuando nos empezamos a negar a hacer lo que el mundo quiere que hagamos, el mundo se va a poner en nuestra contra, va a tratar de detenernos, nos va a acusar, va a mentir, va a engañar, va a usar de engaño para intentar detenernos. Y otra forma es usar la duda. Y es lo que encontramos aquí en el capítulo 5. Usar la duda. Con preguntas como, ¿realmente crees que vas a poder? ¿Realmente crees que Dios está de tu lado? Cuando nosotros nos concentramos en seguir el camino del Señor y en crecer en ese camino, el enemigo va a venir con dudas. ¿Realmente vas a poder? Va a meter problemas y situaciones para hacernos creer, ¿será que Dios está de tu lado? ¿Será que Dios está contigo?
Es probable que muchos de nosotros hayamos pasado por eso en esta situación que hemos vivido. Probablemente la estemos viviendo. Situaciones que van a intentar decirnos: ¿será que Dios está de tu lado? Mira lo que te está pasando. Mira lo que estás sufriendo. ¿Será que Dios está de tu lado? ¿Estás seguro? Porque parece que Dios no está contigo. Sin embargo, cuando leemos la palabra del Señor, cuando leemos y encontramos esta historia, una de las primeras cosas que está diciendo en este capítulo, esta historia, cuando ellos otra vez se levantan para empezar otra vez su tarea de reconstruir el templo, cuando otra vez hacen el tercer intento y viene la oposición, hay algo importante que está en la lectura, que está en la palabra, que debemos de concentrarnos en eso. Dice que no lograron impedir. Cuando ellos llegan con dudas, versículo 5 del capítulo 4 dice: sin embargo, Dios protegía a los dirigentes judíos, así que no les impidieron continuar. Es decir, Dios estaba con ellos. Cuando llegaron las dudas, para hacerles creer que con qué autoridad, que quién estaba de su lado, que quién era el que estaba con ellos dirigiéndolos para hacer eso, la duda era quién, cuál es la autoridad que los respalda. Las preguntas iban en torno a esto: ¿cuál es la autoridad que los respalda? ¿Cuál es la autoridad que respalda tu vida? E inmediatamente la lectura dice: sin embargo, Dios los protegía, Dios estaba con ellos. ¿Cuál era esa autoridad? Dios. Es por eso que el pueblo recapacita y se da cuenta de cuál ha sido su historia, por qué han llegado hasta ese punto, por qué llegaron hasta esa situación tan terrible. Y ahora se da cuenta que no pueden seguir así. De manera tal que se lo informan a las personas que les preguntan, se lo informan. Cuando estos enemigos envían una carta, la respuesta que envían dice: pero ellos nos dijeron. Cuando les preguntaron, no nos quisieron dar sus nombres. Cuando les preguntamos quiénes eran los que los dirigían, ellos no quisieron dar sus nombres, pero nos dijeron esto: que ese templo un gran día lo construyó un gran rey de Israel, pero que como hicieron enojar al Dios del cielo, es decir, como se rebelaron contra Dios, la consecuencia fue que fueron llevados al cautiverio, el templo fue destruido. Nota la lectura que cuando estos enemigos informan, lo que están informando es lo que el pueblo respondió. Cuando llegaron con dudas, el pueblo respondió, y el pueblo lo que dijo es: estamos haciendo esto porque un día este templo fue destruido porque hicimos enojar a Dios. Entonces no podemos seguir haciendo enojar a Dios, no podemos seguir alejándonos de Él, no podemos seguir ignorando su voluntad, y tenemos que hacer esto porque esto es la voluntad de Dios. Un día hicimos enojar a Dios y por eso sufrimos lo que sufrimos. Ahora no podemos hacer lo mismo. Que se enojen los demás, pero que no se enoje Dios con nosotros. Que se vuelvan enemigo el mundo entero de nosotros, pero que Dios no se vuelva nuestro enemigo otra vez. Si el mundo entero por edificar este templo se vuelve nuestro enemigo, está bien, pero no permitiremos que otra vez Dios se vuelva nuestro enemigo por no hacer su voluntad. Es como si estuvieran respondiendo eso. ¿Cómo respondieron a las dudas? ¿Cómo respondieron? Haciendo una reflexión. Mi vida ha caído en el punto en que ha caído porque me olvidé de Dios. Ahora tengo la misión de reconstruir esa vida
con la ayuda de Dios. No puedo dudar de su ayuda y de su autoridad, de que es su voluntad. La voluntad de Dios es que yo reedifique mi vida espiritual, construya mi vida espiritual. Esa es la voluntad de Dios, no puedo dudar. Y entonces, si estoy haciendo la voluntad de Dios, no puedo dudar que Dios está conmigo. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces no puedo dudar que Dios está conmigo. Y que se enoje el mundo entero, que se vuelva contra mí, pero no claudicaré una vez más. No voy a claudicar, no voy a caer una vez más. Me levantaré y haré la voluntad de Dios sin dudar que Él está conmigo, y seguiré adelante. Y eso es lo que hizo este pueblo. El siguiente domingo hablaremos del versículo 6, el resultado de toda esta situación. Pero ahora lo importante es saber, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no dudes. ¿Qué cosas están intentando hacer que dudes? ¿Y cuál es la respuesta que tú estás dando a esas situaciones que te están haciendo dudar? ¿Qué respuesta das sobre el gobierno de tu vida, sobre la autoridad que gobierna tu vida, cuando vienen dudas a ti por seguir el camino de Dios? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo respondes a los ataques que vienen contra ti, a las dudas, a las pruebas? ¿Cómo respondes? Con seguridad, si estás haciendo la voluntad de Dios, no dudes que Dios está contigo. Toma el versículo 5 como un estandarte. Dios los protegía. Sin embargo, Dios estaba con ellos y Dios los protegía. Por eso no pudieron impedir. Toma esto como una promesa. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no dudes que Dios está contigo. En todo momento. Para ayudarte a que sigas adelante. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde.